Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quienes hablan nuevamente Nelson Fernández. En este nuevo video vamos a hablar acerca de lo que es el sentimiento del mercado. ¿Ok? Sé que muchos solamente le prestan atención más a lo que es el aspecto técnico que de repente al aspecto fundamental o sentimental con respecto al mercado. ¿Sí? Entonces, precisamente eso es lo que hoy día a día está moviendo el mercado, ¿sí? Debido a que grandes potencias precisamente se encuentran en conflicto, eso es lo que está moviendo el mercado hoy en día. Y si no sabemos una interpretación ni fundamental, ni sentimental con respecto a lo que es el mercado, seguramente vamos a llevar puros stop loss acerca de lo que es todos estos días. Entonces, si me preguntan a mí cómo es mi día a día, yo tengo en cuenta mucho lo que es la parte tanto fundamental como la parte del sentimiento, que pueden llegar a ser cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, aparte de eso, obviamente lo que es la parte técnica, que es lo que me va a ayudar a mí a hacer una interpretación para saber si puedo yo comprar o vender. Entonces, creo que lo que tienen que tener en cuenta con la parte del sentimiento del mercado es precisamente cuando hay un sentimiento del riesgo, ¿sí? Y cuando hay un sentimiento de confianza por parte de los grandes inversores o por parte de lo que son las grandes empresas o industrias. Entonces, cuando hay un sentimiento de confianza, ¿ok? Suelen hacer operaciones o inversiones mucho más arriesgadas, ¿ok? Ahora, cuando hay un sentimiento de riesgo por parte de los inversores, simplemente lo que vamos a ver es que ese dinero, ¿sí? Se va a ir hacia otras divisas que pueden llegar a ser de refugio, como lo es el dólar, el CHF, el yen, o incluso el oro o el petróleo, como precisamente estamos viendo esas grandes expansiones hacia la alza que ha tenido a lo largo de este mes, lo que es por parte del oro. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta precisamente. Entonces, debido a hacia dónde nosotros podemos llegar a tener esa posibilidad de saber hacia dónde ese dinero va a dirigirse, ¿sí? Entonces nosotros podemos sacar precisamente ventaja de eso y entonces colocar de repente, si hay un sentimiento de riesgo, ¿sí? Colocar divisas que sean de refugio, como por ejemplo el yen, el CHF, o el dólar, con de repente otra divisa que pueda llegar a ser debilitada, como por ejemplo el euro, por ejemplo la libra también. ¿Ok? Entonces, esas son cosas a tener en consideración y eso es lo que yo me estoy basando día a día. Entonces, ¿cómo les puedo ayudar precisamente o cómo se pueden ustedes apoyar en ese tipo de correlaciones? Obviamente para eso tienen que tener mucho en cuenta la parte fundamental, es lo que es la parte de tanto el calendario económico o estar mirando lo que son las fundamentales que están ocurriendo y que no aparecen en el calendario económico, como por ejemplo precisamente las noticias, entre de repente Rusia y Ucrania, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso está afectando directamente lo que es la parte del mercado. Ahora, sin embargo, día a día nosotros nos podemos ayudar con lo que son estos índices que miden precisamente ese sentimiento del miedo. Entonces, uno de los principales más conocidos precisamente es el VIX. Entonces, el VIX, ¿quién es? El VIX es el encargado de medir el sentimiento del mercado, cuando hay miedo, cuando hay pánico, cuando hay tranquilidad. ¿Ok? Esto es un indicador que nos indica cuando los inversores comienzan a comprar o vender posiciones como tal. Entonces, cuando vamos aquí a 4 horas, ¿sí? Vamos a 4 horas. Lo que ve en el fondo es nada más un indicador de precisamente la zona horaria, pero lo que yo quiero indicar es que precisamente cuando ven ustedes, vamos a diario, que el precio o el VIX tiene lo que es un fuerte crecimiento hacia la alza, es precisamente porque hay un sentimiento de miedo, ¿ok? Y cuando ven el VIX en precios bajos, ¿sí? O en mínimos, digamos que hay un sentimiento de confianza como tal. Entonces, seguramente cuando veamos un VIX totalmente hacia la alza, es porque hay un sentimiento de ¿qué? De miedo o de pánico precisamente por grandes inversores, ¿sí? Si nosotros observamos lo que ocurrió en 2020, el VIX se disparó completamente hacia la alza, llegar casi que a un máximo que no supera lo que son el 100 normalmente, ¿ok? Pero podemos observar de que casi que llega a los 90. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando esto estaba aconteciendo lo que es la parte de lo que es la pandemia. Entonces, por eso pudimos observar
todo este fuerte crecimiento que hubo. Entonces, ¿qué fue lo que hubo también? Que precisamente grandes potencias entraron en lo que es en riesgo, ¿sí? O grandes inversores, mejor dicho, entraron en lo que es por parte del riesgo, por lo que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces, para eso vámonos a 30 minutos y vamos a hacer una referencia con lo que estaba ocurriendo, pero en la semana actual, ¿sí? Entonces, iniciamos de lo que es el día lunes. Ahora, para tener una mejor referencia con respecto a lo que es este índice de miedo, normalmente se hace una comparación y esa comparación se hace con lo que es el estándar Push 500, ¿ok? Entonces vamos a buscarlo y voy a colocarle para que ustedes tengan de referencia un momento en lo que es, en el gráfico de la derecha le voy a colocar el VIX y en el gráfico de la izquierda les voy a colocar lo que es el estándar Push 500, ¿ok? Entonces, para lo que no sepan, ya sabemos de que el VIX, voy a escribírselo acá, a la mano derecha tenemos lo que es el VIX, ¿sí? Que es el índice del miedo, que ya sabemos que cuando sube hay un sentimiento de miedo y cuando cae hay un sentimiento de confianza. Y a mano izquierda tenemos lo que es el Standard Push 500, que se los voy a escribir también. ¿Y quién es el Standard Push 500? Bueno, es uno de los índices más representativos de lo que es la economía en Estados Unidos. ¿Ok? Y está compuesto precisamente por grandes empresas en Estados Unidos, que son empresas que en su mayoría tienen grandes importancias con respecto a lo que son las exportaciones a nivel internacional, por lo que refleja inmediatamente esto un comportamiento económico a nivel mundial, ¿sí? Es decir, a nivel global de cómo se están comportando esas grandes industrias. Entonces, cuando veamos seguramente lo que es aquí, iniciando, digamos, de lo que ocurrió precisamente esta semana, para que ustedes se guíen, cuando veamos de que el, el Standard Push 500 tenga lo que es una subida, precisamente lo que va a ser el VIX seguramente va a tener una caída. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si grandes industrias, ¿sí? Que es el Standard Push 500, refleja lo que está sucediendo con las empresas, si están comprando o están vendiendo, quiere decir que si están comprando hay porque hay un sentimiento de confianza, ¿ok? Por parte de esas empresas. Ahora, cuando están vendiendo, precisamente es ¿por qué? Porque hay un riesgo, un pánico por lo que es la parte de lo que son esas, esos inversores, ¿ok? Entonces, eso para que tengan una referencia con lo que podemos llegar a buscar con esa correlación. Entonces, cuando veamos VIX, ¿sí? Cuando veamos VIX, vamos a ver acá, precisamente tener una subida, cuando veamos, ya un momento, cuando veamos VIX tener una fuerte subida, nosotros vamos a ver fortalecido a quién. Ya un momento acá. Nosotros vamos a ver fortalecido lo que es el dólar, el oro y JPY. ¿Ok? Esas son las divisas que nosotros vamos a ver seguramente fortalecidas. ¿Por qué? Porque en términos general se dice que son monedas o metales refugio. Incluso ahí podemos agregar lo que es el sol, que también ha tenido un fuerte crecimiento. ¿Ok? Entonces eso para tenerlo precisamente en cuenta. Entonces ahorita lo comparamos con una divisa como tal. Entonces cuando veamos al VIX tener un fuerte crecimiento, ¿sí? O una fuerte subida, ¿qué quiere decir? Que hay miedo, riesgo en el mercado, por lo cual inversores, empresas se suelen refugiar en estas entidades, en estas divisas. ¿Ok? Entonces seguramente eso le podemos llegar a tener una correlación en donde lo buscamos correlacionar esas divisas que pueden funcionar como refugio con otras divisas como por ejemplo el eurodólar, el libra, que seguramente pueden tener una caída para lo que es esos días. ¿Sí? Entonces para que hagan una referencia con respecto a eso. Ahora vamos a iniciar con lo que ha ocurrido precisamente esta semana. Día lunes,
por ejemplo, inició con lo que es la sesión, la parte roja, ¿sí? Me muestra lo que es la sesión de Londres y la parte azul me muestra lo que es la sesión de Nueva York y aquí podemos observar que es el día lunes. Entonces, día lunes, ¿qué ocurre con el precio? Llegó a sesión de Londres, esto comenzó el precio a tener precisamente una subida o lo que es una expansión precisamente hacia el alza. Cuando él estaba haciendo esta expansión, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo precisamente con lo que era el VIX? ¿Sí? El VIX estaba teniendo lo que era esta caída precisamente hasta acá. ¿Ok? Entonces, eso de por sí lleva también parte de lo que es una correlación, que es, por ejemplo, zonas de ofertas, como por ejemplo estas, zonas de demandas, como por ejemplo esta. Vemos lo que es el Standard Poor's 500, tener lo que es esta fuerte caída, ¿sí? Tenemos lo que es el VIX, tener lo que es esta fuerte subida para lo que es durante la sesión. Después llega día martes y podemos observar que ocurre totalmente lo mismo. Es como que ocurre lo mismo, pero a la inversa. Si yo, por ejemplo, agarrar el Standard Poor's 500 y le diera vuelta, pueden observar de que, por ejemplo, para el día martes, normalmente el VIX me muestra lo que es esto. El VIX me muestra desde lo que es la apertura de la sesión de Londres, ¿sí? No es como este que me muestra lo fuera de sesión. No, el VIX actualmente me muestra lo que es la pura sesión de Londres, por lo cual yo le puedo dar igualmente una correlación. Entonces, por ejemplo, Standard Poor's 500 en ese momento se encontraba haciendo lo que es una subida. Podemos observar que inmediatamente incluso me hizo lo que es parte de un BOS. Posible zona de demanda creada por el precio. Precio sesión de Londres, perdón, sesión de Nueva York tuvo lo que es ese fuerte impulso hacia el alza. ¿Qué quiere decir? Que hubo un momento de confianza totalmente en el mercado por parte de los inversores. Ese movimiento de confianza, nosotros los vamos a ver que seguramente no hubo riesgo por parte del VIX. Entonces, nosotros qué vamos a ver precisamente, parte de lo que es esta caída, parte de lo que es esta subida, igualmente ese sentimiento de confianza que adquirió los inversores, que es precisamente este movimiento de confianza como tal hacia la alza. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes puedan llegar a observar precisamente por parte del mercado. Entonces, cuando nosotros observamos eso, ¿sí? Cuando nosotros observamos eso, o cuando yo observo eso por parte de lo que está ocurriendo, yo lo correlaciono también con lo que es la parte técnica, ¿sí? Y es que si yo, por ejemplo, me voy a mano derecha, voy a eliminar lo que es el VIX y voy a colocar lo que es el euro dólar, ¿sí? Entonces, para lo que es parte del euro dólar, volvemos lo que es día lunes, día 7, y nosotros podemos observar que ocurre totalmente las mismas condiciones, que es cuando el precio estaba haciendo un mínimo o un bajo, totalmente cada vez más bajo, el precio estaba llegando a esta posible zona de oferta, ¿ok? Entonces, esta posible zona de oferta que precisamente era esta, y el precio totalmente tuvo lo que es una caída. Entonces, nosotros podemos observar que cumple clásicamente las mismas condiciones el precio. A lo que tuvo esta caída, ¿sí? Lo que era esto por parte del euro dólar también estaba teniendo lo que es una caída, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque empresas estaban vendiendo, ¿sí? Entonces había un momento de pánico en el mercado. Entonces, en el momento de pánico, precisamente que se estaba fortaleciendo el dólar, lo cual hacía que se evitara por completo lo que era el euro, ya que personas estaban entrando en esa moneda de refugio. Entonces, cuando veamos ese sentimiento de confianza que precisamente provoca el precio al tener esta expansión, nosotros podemos observar que si nos vamos a lo que es día martes, que es ese sentimiento de confianza, el día martes fue justamente la sesión de Londres, el precio ya no estaba mostrando lo que era esa fortaleza, entonces volvemos acá, sentimiento de confianza y el precio vuelve y me hace lo que es parte de lo que es la nueva expansión completamente hacia el alza. Entonces existe siempre una correlación de lo que es la parte fundamental y la parte técnica nuevamente. ¿Ok? No quiero entrar en detalles con lo que es la parte técnica porque digamos que este es el video que no viene al caso. Estamos hablando de lo que es la parte del sentimiento del mercado. Entonces, cuando veamos el precio
nuevamente, que llegó y provocó precisamente este movimiento o estas caídas. Para eso vamos a hablar lo que es directamente sesión o el último viernes, que fue cuando llegó el precio a tener esta caída. Nosotros vamos a verlo precisamente, tener este movimiento de volatilidad. Lo mismo ocurre precisamente en estos puntos, ¿sí? Que es cuando el precio volvió y tomó este fuerte movimiento hacia el alza. Cuando veamos una recuperación por parte del precio acá, seguramente también vamos a ver lo que es una recuperación por parte de lo que es pares euro dólar. En esto nos refleja exactamente un movimiento totalmente, digamos que relacionado, que cuando el precio esté llegando a una zona de oferta, el euro dólar también lo debe estar llegando, ni nada por el estilo. Pero me muestra lo que es la fortaleza, o me muestra lo que es esa confianza por parte de empresas o inversionistas, y me muestra lo que es la parte del sentimiento del mercado. ¿Ok? Entonces, con eso yo lo puedo correlacionar a ver cuándo es una buena oportunidad de compras y cuándo es una oportunidad de ventas. Y obviamente, ¿qué es lo que mueve el Standard Poor's 500? El Standard Poor's 500 precisamente lo mueve lo que es la parte fundamental o la parte de noticias, la parte en este momento lo que está ocurriendo en Rusia con Ucrania. Entonces, saber leer la parte fundamental también implica llevar una importancia, una cierta ventaja para saber cuál es la próxima dirección del precio. ¿Ok? Pero de momentos pueden darse una idea o una interpretación con lo que es ese sentimiento de mercado. Obviamente esto también lo pueden llegar a guiar en lo que es time frame mucho menores, como lo es 15 minutos, 5 minutos aproximadamente, para lo que son trades intradía, que son los que estoy haciendo yo ahorita actualmente. Entonces, espero que le saquen un mayor provecho a lo que es esta información. Espero que la sepan utilizar y la sepan manejar. Me deja su comentario si le gustó lo que es este video, y si quisieran saber un poco más con respecto de cómo hacer una interpretación de lo que es el sentimiento del mercado y cómo poder sacar ventaja haciendo un trade intradía. Entonces, sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el siguiente video.